Boa tarde a todas e a todos. Hoje, o meu nome é Miguel Hirota, não todo de Japão, mas antes morei um ano no Brasil, portanto falo português mais com sotaque brasileiro do que aqui. Mas acho que dá para vocês não perceber. Então, como eu fiz o meu doutoramento em economia social ali em Valência, durante 8 anos também escrevi artigos na versão digital do jornal espanhol El País. Também sou cofundador do Instituto da Moeda Social e, então, me dediquei ao tema da moeda social desde 1999. Amanhã, na minha oficina, vou falar mais sobre esse tema, mas hoje não falo mais, porque tenho que aprender tantíssimo. Então, começo por apresentar a Elsa e Maria José, esta vez como impulsora daquela moeda OLI, e então, vocês explicam como foi essa experimento. Boa tarde a todos. Bem, vou ser muito rápido. Eu falo um pouco e a Elsa também, porque a Elsa esteve implicada diretamente. Então, vou só explicar o que é a nossa moeda. A nossa moeda não é uma moeda comunitária. É uma moeda complementar e social. Espero que bem, com todas as definições de moedas que ouvimos. Mas por que é que nós pensámos nesta moeda? Nós pensámos em criar uma moeda para a cidade de Lisboa, para combater também um pouco o impacto negativo do turismo na cidade e fomentar a economia circular e a economia local. No fundo, o que nós pretendíamos era mitigar o impacto do turismo, levando os turistas a consumir no local, a visitarem outros sítios da cidade que não os locais turísticos e que, portanto, a riqueza fosse distribuída por todos os habitantes da cidade de Lisboa. Por outro lado, a nossa moeda, nós temos aqui, a nossa moeda seria uma moeda virtual. Nós temos tudo construído. Vocês viram de manhã um dos vídeos que nós fizemos de promoção da nossa moeda. E a ideia é, com o consumo que as pessoas, os turistas, os residentes, compram a moeda e vão gastá-la no comércio aderente. As moedas que não consumirem, passado um tempo, ficam no banco. E depois, o dinheiro que se acumula é investido em projetos sociais nas organizações de resposta às populações. Nós primeiro tínhamos pensado fazer este projeto só num bairro de Lisboa, ok? Mas depois fomos mais ambiciosos e quisemos alargar o projeto à cidade de Lisboa. O projeto foi pensado em 2018, só conseguimos ter financiamento em 21. Entretanto, no meio houve uma pandemia que mudou muita coisa, como hoje já falámos aqui, mas também mudou outra coisa. Em Portugal não existia legislação específica para moedas sociais, moedas virtuais. E, entretanto, veio uma legislação e nós, ingênuos, resolvemos ir ao Banco de Portugal para regularizar a moeda. Problema. Ainda hoje. Então, nós não queremos desistir, não vamos desistir, mas fizemos um pequeno projeto num bairro de Lisboa
para perceber como funcionava, se tinha adesão da população, dos comerciantes, dos turistas, e isso vai explicar a ela, a contar. Pronto. Em paralelo, nós desenvolvemos um projeto mais micro, nestes 2, 3 meses que a Maria José falou de manhã, e o que fizemos foi contactar várias organizações parceiras e injetar X óleos. A nossa moeda chama-se óleo, sim, em que uma óleo é igual a €1 e carregamos em formato, portanto, transformámos a óleo em formato gift card, ok? Estava carregado com X óleos. E o que fizemos foi, com estes nossos parceiros, quer na área ambiental, social, solidária, distribuímos estes cartões, estas OLIs, essas associações, que através de iniciativas, chamemos de economia verde, economia social, economia solidária, distribuíram depois aos participantes dessas atividades as OLIs. Distribuíram estes cartões que fizeram com que esses participantes que se tornaram usuários da OLI usaram essas OLIs no comércio local da freguesia que nós escolhemos, que foi Arroios. Foi a zona onde nós implementámos a moeda e a moeda circulou pelo comércio aderente, os 30 e tal, aproximadamente 30 e tal comerciantes que aderiram, aceitaram o pagamento em óleo, portanto, com este cartão. As pessoas, estes comerciantes, aliás, tivemos o cuidado de diversificar os setores comerciais, desde, por exemplo, nós tínhamos uma organização que é o GAT, que atua principalmente com pessoas infectadas por HIV, toxicodependentes, que depois, maioritariamente dessas pessoas que acompanham, portanto, continuaram o acompanhamento do tratamento médico, ganhavam estes óleos como forma de incentivo de continuarem o seu tratamento e poderem comprar os medicamentos na farmácia aderente. Pronto, isto foi um exemplo de como nós canalizamos, através dessa associação, as óleos para que eles consumam naquele comércio local de Arroios e com bens, e adquiram assim os bens essenciais que já só 5 óleos já era, ou seja, 5 euros já era uma grande diferença para estas pessoas. Também tivemos outra organização, que é a Casa PT, por exemplo, que recebe estrangeiros, jovens estrangeiros, que participam em atividades de reciclagem e higiene urbana, e a esses participantes também lhes foi dado este incentivo, portanto, os óleos funcionavam aqui como incentivo para estas ações ambientais, solidárias e sociais e que depois estariam no comércio de Arroios. Pronto, este foi uma das vertentes do circuito da OLI, através das organizações que davam aos participantes, diziam as OLIs aos participantes, os participantes iam gastar no comércio em Arroios. Por outro lado, tínhamos também que pensar em como chegar aos turistas, não é? Também era o nosso público-alvo. E então o que é que nós fizemos? Nós, para além destes comércios aderentes que aceitavam pagamento em óleos, tivemos 3 ou 4 que aceitavam ser ponto de venda. Ou seja, o turista podia aqui, nestes pontos, comprar os cartões carregados com óleos e assim usufruir também do comércio local daquela freguesia. E experienciar Lisboa de outra forma também. Era isso que era um tipo de turismo diferente, em que portanto, o dinheiro que circulava ali mantinha-se ali.
Penso que resumidamente foi isto. Só para rematar o que a Elsa disse, que eu acho que porque a apresentação do Augusto, com as experiências e com o número de utilizadores, eu penso que fiquei otimista, porque 2 pessoas num mês a bater à porta do comércio e ter 30 parceiros, acho que é muito bom, o que indicia que as pessoas, a economia em geral, está aberta a novas iniciativas. Além do mais, para além destes incentivos que nós demos, através das organizações, para comportamentos ambientais e solidários, também tínhamos pontos de venda que conseguiram vender cartões. Por isso, nós não desistimos, vamos continuar, vamos aprender com vocês. Vocês têm muita experiência, porque vamos ver como vamos continuar com a implementação da nossa moeda online. Obrigada. Obrigado, María José. Y como María José concluyó, a negociación como Banco de Portugal continúa a ser un desafío muy grande, y también aquí en España otros colegas nuestros no encontraron como difícil hablar con Banco de España. Por tanto, también por eso precisamos hablar con los colegas, sobre todo franceses, que conseguiram implementar aquelas iniciativas. Agora passo para outra colega portuguesa, esta vez a Inês Faria. E, bom, acredito que mais ou menos ela está no mesmo grupo que o Eduardo, que falou hoje de manhã, portanto, ela vai apresentar talvez desde essa perspectiva de moeda, como final, el sistema financeiro da tradicional. Obrigada pela apresentação. Bem, eu não tenho nenhuma moeda e acho que estou aqui, podia estar muito bem sentada em vez de estar aqui. Mas tenho vindo a trabalhar sobre moeda e sobre práticas financeiras. Tive o mesmo projeto em que o Daniel e o Eduardo tiveram a apresentar, as manhãs estiveram. Tive a fazer trabalho de campo, a recolher dados e a analisar e a escrever com o Eduardo. E tenho também outros trabalhos feitos na área da moeda, e agora que estão a falar desta parte, não é, da relação com o regulador, na área de práticas financeiras relacionadas com a finança digital e com o início de criação de projetos utilizando blockchain, as criptomoedas, etc., em que eu trabalhei na interface entre estes imaginários de moeda que surgiram na altura, muito ligados a ideias mais libertárias no sentido anarcocapitalista do termo, e, por outro lado, com projetos com uma base mais comunitária e mais cooperativa. Trabalhei sempre nisso, nesta ótica, que é o que eu acho que posso trazer aqui, que seja útil, da relação com as entidades reguladoras sob um ponto de vista de legitimação daquilo que as pessoas estavam a fazer, mas também sob o ponto de vista de acesso facilitado a outros sistemas de financiamento, nesta relação que os projetos iam tendo com a finança convencional sempre, com esta necessidade que muitas vezes me falavam de temos que arranjar uma forma de nos financiar. E talvez muito agarrados ainda a estas questões e não tão com um imaginário mais de pensar a economia de uma outra forma e de pensar que se podem construir outras coisas, que foi exatamente aquilo que eu e o Eduardo estivemos a explorar um bocadinho mais para amanhã. E pronto, acho que é isso. Miguel. Obrigado, Inês, pela tua apresentação bem breve. E agora vamos, eu continuo, eu sigo essa ordem que recebi na programação,
Y ahora de aquí en adelante vamos a tener 3 palestrantes desde España. Bueno, desde que comenzamos a organizar ese encuentro, esta aquí llamamos a estatal, para referirse a Estado español, para ustedes entender, perceber. Siempre yo, personalmente, yo siempre tenía vontade de hacer aquí en Portugal, porque la semejanza cultural, sobre todo lingüística. Mas e eu queria fazer mais quando eu for de 2017, mas demorei muito, mas por fim conseguimos. Então, estou feliz de poder trazer para cá algo bom. Espero poder trazer para cá algo bom feito desde Espanha. Então, primeiro, Júlio vai falar sobre o Banco do Tempo. Bueno, boa tarde. Eu teño muitos anos de língua con portugués, então tenho que tentar falar em português, mas não há problema com os companheiros de Espanha. Tentar, só tentar. Muito obrigado por as jornadas. Que tenho que contar, Miguel? Aos bancos de tempo. Okay. Bueno, eu sou... bueno, Portuñol, né? Nós somos uma associação iberoamericana de bancos de tempo. Nós temos sede em Madrid, a sede principal, mas temos aqui uma delegação em Lisboa, com minha companheira Eliana, de la rede de bancos de tempo de Portugal. É uma rede muito importante para nós, porque é uma das redes mais importantes em Europa. Isso é muito importante. Nós, em Espanha, somos mais ou menos 80 bancos de tempo, e em Iberoamérica nós somos aproximadamente 130 bancos de tempo. Nós fazemos relatório mundial de bancos de tempo cada ano. Este ano é dedicado a Estados Unidos, porque são 30 anos de bancos de tempo ali. E temos também hemos desenvolvido un mapa de bancos de tempo a nivel mundial, que somos más de 1000 bancos de tempo en más de 70 países, ¿no? Y creo que eu acho que es a moeda social máis importante actualmente, ¿no? E unha filosofía muito simples, ¿no? Es el tempo como moeda, ¿no? E el tempo é igual para todas as persoas, ¿no? Eso es muito importante para nós. Nós temos tamén un laboratorio de bancos de tempo, Time Lab es o nome, e agora temos o reto de crear como unhas lojas que aceitan tempo como moeda social. É un proxecto, nos necesitamos agora un prototipo para empezar. Eu non sei onde. Ojalá, pero no sé, ojalá es una palabra muy difícil. Ojalá aquí en Lisboa, con los amigos de los bancos de tempo de Portugal, y no sé qué más. Mi Duolingo es finito, ya se acabó. Sí. En castellano, si querés seguir. Que lo vuelva a decir en español. Bueno, se me entendió todo, ¿no? Ok, pues obrigado. Mañana tenemos un workshop, ¿no? Con la compañera Eliana. Así podéis escutar o ver como funcionan os bancos de tempo de unha forma direita, ¿no? Eu acho que é todo. Ok, obrigado.
Obrigado, Júlio, pela tua apresentação. E amanhã, se vocês quiserem, tem outra oficina não, por parte da Eliana sobre os bancos do tempo nos países ibéricos. Agora, então, vou passar a palavra para um que já, na verdade, complementou no início, mas não, agora ele vai falar mais sobre essa moeda, na fruta que está ali, em Vila Nova da Getúlio, a 50 quilômetros do Barcelona, ali na Catalunha. En catalán. Por favor. Muchas gracias por la organización, por todo este espacio, para facilitar esta comunicación y esta riqueza de que nos vamos beneficiando unos de otros, ¿no? Yo un pequeño librito, folleto que hice cuando los 15 años que cumplimos este año, vamos, lo titulé De la deriva global a la esperanza local. Esto creo que es una muestra de esta esperanza. Una de las metáforas que explico hoy día es como si estuviéramos en el gran barco de la globalización y se está hundiendo. Por internet se puede ver una experiencia real de un pequeño barco, un yate hundido. Pusieron un tubo, inyectaron miles de pelotas de ping-pong. Las pelotas de ping-pong desplazan agua, queda aire y al final el barco sube. Estamos todos en este barco de la globalización. Para mí, estas pequeñas pelotas de ping-pong son estos pequeños proyectos, que cada vez hay más, de monedas locales, de bancos del tiempo, de grupos de consumo, de cooperativas, todo lo que va en una visión de una economía colaborativa, cooperativa, no especulativa. Entonces, para mí esta es la esperanza de este cambio que podemos ir haciendo, ¿no? Un poco, aquí explico un poco el funcionamiento de la Turuta, pero es muy básico. Nos planteamos, nacimos de una iniciativa de transición, las Transition Towns inglesas. Nos planteamos con el cambio climático y el pico del petróleo qué comeremos. Entonces nos decidimos a organizar un sistema local que pudiera participar todo el mundo. O sea, la economía, o sea, el cambio lo tenemos que hacer todos, no unos cuantos, sino todos, ¿no? Entonces, por eso pensamos que debíamos hacerlo que pudiera participar la economía local. Entonces empezamos con un sistema de crédito mutuo, tipo banco de tiempo, pero lo abandonamos. ¿Por qué lo abandonamos? Porque si queremos que las tiendas participen, vengo a comprar, pero estoy en saldo negativo, será muy difícil que nos entiendan. Entonces dijimos que todos estemos las personas que participamos, que estemos en saldo positivo. ¿Qué es lo que puede estar en saldo negativo para que la suma también sea cero? Proyectos aprobados por la asociación. Entonces, la referencia es la Carta de la Tierra, trabajar por un mundo diverso, sostenible y pacífico. Todos aquellos proyectos que vayan en ese sentido, tal como tenemos en los estatutos de la asociación, son proyectos susceptibles de tener crédito en Turutas. Una fábrica de armas, bueno, por supuesto, no tendría. Trabajar un huerto, sí. Entonces, es una forma de dar vida a cosas que están, o sea, es un potencial que tenemos dormido en cada lugar. Lo llamamos árbol de enriquecimiento local. Las raíces, eso, la organización, un poco de todo, el tronco, las personas, las ramas y los frutos, todo lo que vayan haciendo de este árbol. Esta es la idea que estamos trabajando desde 2010 y vamos, nunca se ha parado la Turuta, siempre vamos haciendo, no la podemos
no hay que medirla por la cantidad de euros, todo que una hora de trabajo en un proyecto de la asociación lo llamamos 10 turutas. Y a una turuta le damos la equivalencia a €1, valor de referencia, pero no tenemos el euro detrás. Pero esto nos permite que las tiendas puedan participar y todos podemos, es un espacio colaborativo en el cual todos podemos ofrecer y pedir o, en fin, colaborar todos un poco a grande. Podría hablar horas. Gracias. Muito obrigado, Tom. E junto com a Carla, que está aí, vai falar amanhã à tarde sobre como era? Eu precisava lembrar. Não, eles vão falar sobre toda essa trajetória de 15 anos da Vera Truta, amanhã à tarde. E agora então vamos para a Suíça e o John Rossio vai falar então mais ou menos sobre essa moeda Le Mans ali. Más en portugués y menos en español. No, yo soy el único que no habla ni español ni portugués, entonces voy a dar mi oportunidad. Gracias por el convite, la invitación. Y bueno, es un placer estar aquí viendo que las redes de monedas siguen. Nosotros empezamos a pensar en esta cuestión de la moneda en Ginebra, que es una ciudad a la frontera francesa, ciudad suiza. Después de la crisis de 2008 y después, entre 2010 y 2014, hubo dos tentativas, dos ideas de monedas, y en 2015, alrededor de la movilización sobre el clima, sobre París, hicimos una grande manifestación que se llamaba Alternativa, como que nos inspiramos los del País Vasco francés, y lanzamos la moneda Le Mans. Le Mans como el nombre del lago Le Mans, que es el más grande lago de Europa, creo, y que la mitad es francesa, otra parte es suiza, y entonces es una moneda transfronteriza. Postfrontaliera. Y entonces hay un Le Mans respaldado por el franco suizo, un Le Mans respaldado por el euro. Y copiamos todo en el mismo equipo. Entonces, lanzamos en 2015 y todavía estamos bien fuerte, menos fuerte que al momento del COVID, que fue para nosotros un periodo muy interesante a nivel del crecimiento de la moneda, porque la ciudad de Ginebra invitó a las tiendas a tomar los Le Mans en el comercio local para incentivar el comercio local. Si un ciudadano pagaba 80, recibía 100 francos suizos más 20 Le Mans. Entonces era un plus de 33% para incentivar el comercio local. Hasta el momento teníamos más que 600 empresas y alrededor de 1 millón de Le Mans en circulación. Además de eso, lo que queremos hacer desde el principio es de hacer un sistema que junta dos tipos de monedas completamente diferentes. La moneda que se compra y la moneda como una turuta mutua, que llamamos también el crédito mutuo, pero no hablo de crédito mutuo porque no hay crédito, porque no hay deuda.
Entonces, no es la expresión crédito mutuo, mutuo es una expresión falsa desde un punto de vista económico. La moneda puede ser mutua, sin crédito y sin deuda. Porque cuando funciona el sistema, no hay una persona que puede pedir, que puede exigir que se devuelve el dinero. Pero esta comunidad que respalda el esfuerzo, el trabajo de todos. Entonces, el lema es una moneda transfronteriza, es una moneda a la vez comprada, convertida y mutua, y también es una moneda con una carta de principios que nos que va en el sentido de más ecología, más social, más democracia. Bueno, ahora no puedo decir que estamos en un momento muy bueno por el lema, porque hemos tenido ataques políticas muy fuertes de parte de los populistas y de la extrema derecha y del liberalismo. Y el equipo que estaba, yo no estuve en este momento en el liderazgo del Lema, pero fue muy decepcionado y fue un periodo muy difícil para todos y bajó un poco las nominaciones. Ahora estamos en un momento queremos a la vez reforzar el local y entrar en unas redes de trabajo juntos con todos ustedes. Reforzar el local sea por 3 monedas locales, pero temáticas. Estamos haciendo una moneda, ya empezó el 1 de octubre, una moneda de seguridad social de alimentación. Y una moneda que se llama el RADI. Es un pequeño legume rojo, el RADI. Y una segunda moneda será la moneda de las comunidades extranjeras. Tenemos una estructura que se llama Cultura, que es una federación de 70 asociaciones comunitarias, asociaciones de extranjeros, y hacemos una moneda para que, una moneda mutua para que intercambien entre ellos. Y la tercera será una moneda más por la población en general, es una moneda de festival. Estamos haciendo que no hemos terminado una moneda solamente para festivales, pero con la posibilidad al final de transformar lo que queda de la moneda, del festicoin, no sé cómo vamos a llamarlo, en el demo al final. Entonces, en el mismo sistema tenemos una diversidad de moneda y pensamos que así, como lo decía uno de los pensadores más importantes de las comunidades locales, Lyotard, es una manera hoy de luchar contra este sistema internacional financiero que es único, es de crear muchas monedas diferentes en el mismo territorio. Pero, y yo voy a terminar con eso, lo más importante de esto para mí es que para digitalizar la moneda hemos escogido de crear nuestra propia blockchain. Llamamos ComChain, por decir la blockchain de los comunes. Y que cada común que quiere entrar en la blockchain, la primera moneda fue el demo, hoy hay más de 10 monedas que están, 12, que están en la misma blockchain. Reforza la blockchain. Tenemos una posibilidad de más extensión a nivel global, pero también más seguro a nivel local.
porque nunca se puede parar este sistema. Entonces, las monedas tienen su propia gobernanza. No entra la blockchain en la gobernanza de la moneda, pero juntos tenemos que hacer un común de estas herramientas. Porque son las herramientas que sí lo usamos de manera social, popular y con una grande, como decía Eloisa, es realmente una manera de no tener nadie que entra y puede falsificar o presionar sobre las transacciones interindividuales. Y no hay nada que ver con el hecho que, por ejemplo, si tomamos la moneda temática de la alimentación en Ginebra, la que es Genevoise de la alimentación, la caja de la alimentación de Ginebra, son 100 personas y 8 productores. Pero cuando pagan para nuestra blockchain. Lo único que no está bueno por el momento es que la gobernanza de la blockchain la hacemos nosotros porque no hay nadie que quiere ayudarnos. Pero si queremos hacer un sistema valiente, fuerte, resiliente, tenemos que cada uno asume un servidor con su propio nodo y después la gobernanza tiene que ser compatible. Y haciendo de este instrumento un común, un común global, podemos defender cada común global. Gracias. Bueno, a mí lo que me interesaba, bueno, una cosa que me interesaba de John y también de Don, una cosa que pareció interesante para mí en cuanto a esa intervención de John y también de Dante, era ese tema de la moneda transfronteriza. O sea, por ejemplo, entre Francia y España, o también entre Portugal y España. Y en este sentido podemos imaginar algunas monedas, por ejemplo, entre Elba y Badajoz, o entre Bandeja do Minho y, claro, Tui, Galiza, o tal vez entre Virajeo de Santo Antonio y Ayamonte, Andalucía, etc. Bom, agora então passo também para aí no programa, na programação aparece o nome de Ivan Garcia, mas todo mundo aqui em Espanha conhece como Capis. Então, Capis, ele vai falar da moeda livre, GU. G1 o como crees. Ni pocas parolias esperantos, en mi caso es que esto es muy fácil en portuñol, ¿vale? Então, a moeda Jules comenzó en 2010, ya en Francia, teóricamente, más técnicamente práctica comenzó en 2017. En España nos la trajimos en 2019, fue uno de los primeros promotores que conectó con los franceses a través de que nos llamamos a red de confianza, que significa que 5 personas deben conocer a una persona porque tú puedas ser el creador de la moneda. Actualmente en más de 20 países ya hay como unos 7.000 co-creadores de la moneda y en general hay como unos 15.000 utilizadores. Más o menos se ha calculado, los franceses, es difícil calcular qué valor, digamos, comparable con euros, se puede haber intercambiado, porque también, aunque es 100% transparente, porque utiliza una blockchain justamente para que sea transparente y sea descentralizada, y pueda permitir esta parte transfronteriza, ¿no? Que no le quite tampoco la parte de
de oro local. Han calculado que en estos años se han intercambiado como 3 millones de euros en valor en todas estas transacciones. Lo que quería sobre todo en este tipo de encuentros comentar es cómo me he dado cuenta durante estos, a nivel particular, 8 años, a moneda libre, a Joom. Por cierto, mañana haré un mercado de trocas aquí en el siguiente lugar. Si tenéis cosas para traer o queréis servicios directamente, pues podéis empezar a conocer a Joom. Como he podido descubrir que la Juna, ha sido pegamento, o se está convirtiendo en pegamento, en superglue entre las diferentes monedas locales. Antes, en una de las charlas, creo que de Dante, en francés, comentaba la dificultad que hay entre transferir valor de una moneda local a otra moneda local sin pasar por el euro o sin hacer un troque directo, ¿no?, entre productos. Me he dado cuenta como al principio, a comienzo, cuando a Jun llegó a muchas zonas donde también habían ya monedas locales, hubo una especie de confusión, malentendido, conflicto, pensando que estábamos compitiendo por un terreno que al mismo tiempo era muy escaso, que es el de los usuarios de monedas locales, más las diferentes comunidades poco a poco se dieron cuenta que el objetivo era el mismo, que es justamente evitar el euro y evitar la moneda fiat para crear comunidades entre nosotros, ¿no? Entonces, poco a poco en los años me di cuenta que esas comunidades fueron no fusionándose, sino haciendo puentes entre ellas. Incluso yo vi, por ejemplo, hace 2 años en el encuentro ibérico que se hizo cerca de Valencia, en Chester, donde se aceptaban 3 tipos de valores. Uno era el ECO, que era la moneda local de la Comunidad Valenciana, el segundo era la Juna y el tercero era productos, ¿vale? Me di cuenta cómo gente que tenía de otras monedas locales tenían Junas para poder pagar, fue todo sin euros, pagar comida, pagar alojamiento, pagar también la inscripción, y eso fue muy bonito, darnos cuenta que gente de otras monedas locales no necesitaban utilizar los euros para entrar, ¿no? Y luego, ya para terminar, esta parte que tiene transfronteriza de la Jun permite también servicios, por ejemplo, que no permiten las monedas locales, que es viajar, ir a otras regiones. Yo, por ejemplo, me estoy alojando aquí cerca de Lisboa en Jun, no a través de un pago directo, por si hay una plataforma que se llama Airbnb Jun, que es como un tocadillo de Airbnb, pero todo con Junas, sino que le haré un aprecio seguramente a esta persona que me está alojando en su casa, le haré un aprecio en Junas, ¿no? Y lo mismo he hecho para viajar en muchos otros lados, ¿no? También, por ejemplo, servicios online, como son cursos, asesorías, pues webs, hosting, cosas que puedes necesitar en cualquier parte del mundo, que puedes hacerlo a través de la Juna. Y como teniendo junistas o juneros, le llamamos en España, que puedan estar también usando otras monedas locales, ¿cómo puede permitir eso el cambio de una persona que tenga excesivo acumulamiento de moneda local, cambiarla a Juns, para quizás utilizar este tipo de servicios, ya sea para viajar o para alguna cosa online, y al mismo tiempo no necesitar cambiarlo a euros, porque esa movilidad exterior te la puede dar la Jun también. Y también comentar que tanto las monedas sociales como la Jun permiten que se vaya creciendo esas comunidades de gente alternativa a las monedas fiat, que ya de por sí es un filtro allá donde vas. Nosotros hemos tenido el caso de una mujer, por ejemplo, de la isla Reunión, en África, que se ha movido a Alicante, España. Lo primero que hizo fue buscar la comunidad de la Jun. ¿Por qué? Porque ya sabía que la gente tenía un chip cambiado. Y no solo por el tema económico, sino también pues, para buscar habitación, para buscar trabajo, etc. Y nada, esta es un poco la conclusión que quería comentar. Muchas gracias. Es que si tanto yo como
como campus vai ter, amanhã oficinas, para falar mais sobre estas iniciativas. No caso do dia será com a Bianca sobre blockchain. Sobre cómo hacemos el taller, la oficina será cómo hacemos un común de los comunes, cómo hacemos con con la blockchain un común de los comunes. No será un taller técnico, sino un taller político. Y ahora en inglés sería como last but not least, o sea, último, a última, más menos importante, sería a Claudia Caballero Doméstico. Él estaba no último da lista simplemente porque ella confirmó presencia aquí apenas este mes, acredito que era como más o menos 5 de octubre, si no me engano. Por lo tanto, ella llegó justo y ella tiene esa experiencia de la moneda Mishuka desde 2010 y esa moneda también tiene otro antecedente, claro, que comenzó sin amiga en 1999. Y para mí es un placer y también bueno, recibirla aquí en Lisboa, porque normalmente no acredito que ustedes tengan, no acredito que ustedes aquí en Portugal tengan muchas chances de aprender una moneda como mexicana, como aquí en la gente. Entonces, Claudia, por favor. Gracias, muchas gracias Miguel por incluirme en esta mesa cuando estaba completa. Efectivamente fui yo creo que la última en confirmar venir acá y también la que creo que viene de más lejos. Nos cuesta un poco más, no solo el viaje, todo lo que implica trasladarnos hasta acá, pero lo hicimos, Sergio y yo, con muchísimo gusto de volver a encontrar a muchos amigos, a grandes expertos en el tema de la moneda y principalmente aprender de lo que ustedes están haciendo acá y en la intención de ser recíproca, pues también de compartirles un poquito de lo que nosotros estamos trabajando. Hace ratito que Loisa tuvo su presentación y bueno, ella que viene de Argentina ahorita, antes de Brasil, comentaba de la diferencia entre el norte y el sur. Y bueno, México, que geográficamente algunos lo consideran del norte, en realidad por su historia, por sus antecedentes, es un país del sur que tenemos un gran vínculo con América Latina. Y empiezo un poco así porque me gustaría como situarlos en una realidad que es la latinoamericana, muy diferente de lo que existe acá en Europa, en España, en Portugal. Y es una realidad en donde tenemos mucho, recordamos mucho de nuestra historia indígena y de nuestra ancestralidad. Hay una sinergia entre un mundo occidental y otro mundo no occidental. Y nuestra moneda comunitaria, la Mishuka, es así también. De hecho, Mishuka es una palabra náhuatl, que es un idioma mexica de una comunidad indígena que vivió donde actualmente está la Ciudad de México, que es en donde pues se encuentra nuestra moneda comunitaria. Entonces, uno de los aspectos que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos 15 años que menciona Miguel que ya tenemos, somos coetáneos de la Turuta, pero que decir que bueno, nosotros no fuimos los primeros, tenemos un antecedente en México de monedas comunitarias que data de 1994. De 1994, en donde surgió primero una moneda que fue el claro. De hecho, tenemos una historia muy paralela a la Argentina, que también fue en la época de los 90, pero nuestro desarrollo en México ha sido diferente, como les digo, principalmente con esta característica cultural que es fundamental
porque hemos aprendido mucho en estos 15 años, pero lo que sigue siendo una constante es nuestra preocupación por lo que está pasando en el mundo. Yo sí algo he recalcado en estos 15 años que llevamos de la moneda Mixuca, de la moneda comunitaria, es que las monedas comunitarias para mí son una solución, una pelotita, como la que decía Tom de este barco, es una herramienta, una pelotita para que el barco no se nos hunda, para que el planeta no se nos incendie, para buscar una alternativa al colapso civilizatorio. Y hoy estamos viviendo, perdón que me vaya un poco a lo macro, pero me parece fundamental decirlo, hoy estamos viviendo ese colapso profundamente, de una manera atroz, con un genocidio que está sucediendo en Palestina, con muchísimas guerras, que no solo son las guerras macro, son las guerras que nos atraviesan en la cotidianidad. En México, por ejemplo, hay un índice de 10 mujeres muertas todos los días, feminicidios de 10 mujeres muertas todos los días. En fin, pudiera dar muchísimos ejemplos de lo que implica esta violencia estructural, que es ese colapso civilizatorio, que es este sistema dando las últimas patadas y que sigue con personajes como Netanyahu, como Trump, invadiendo incluso ahora el Caribe, que lo tenemos muy cerquita, nuestros compañeros de Colombia, de Venezuela, lo que están viviendo en Ecuador, en fin, hay una situación macro que es sumamente compleja y que nosotros no somos lejanos de eso, al contrario. No solo porque estamos creando soluciones a ese sistema colapsado, sino porque hoy esas soluciones tienen que considerar ese sistema colapsado. Es decir, que es más complejo cuando una sociedad está violentada crear este tipo de alternativas, pero también es más complejo cuando estamos en medio de una emergencia climática. Ayer lo comentábamos en la cena, en México, ustedes lo vieron hace algún tiempo, las inundaciones en Valencia. En México también hay zonas donde están completamente inundadas, el nivel del mar está aumentando y hay desplazamientos. Entonces estamos hablando de una situación muy compleja. Hace ratito Luciana hablaba de que la pobreza es una manera despolitizada de hablar de una situación. Concuerdo totalmente. De hecho, en el sur lo que estamos viviendo es un despojo del territorio, un despojo de nuestras capacidades productivas, un despojo incluso ahora de nuestro tiempo, porque incluso eso a veces ya no tenemos. O sea, algo tan necesario como es el tiempo para hacer un banco de tiempo, ahora en las ciudades y en muchos lugares tampoco se tiene tiempo. Se tiene este sentido de escasez de territorio, escasez de tiempo, escasez ya no solo de dinero. Entonces, bueno, esto es parte de este colapso que vivimos y sin duda las monedas es una solución a eso. Para nosotros es la manera en la que podemos sobrevivir. O sea, es el camino que hemos escogido para esa sobrevivencia y para resistir más allá de eso. Entonces, la ancestralidad, la parte de lo indígena es fundamental porque estamos aprendiendo mucho de ellos. Estamos aprendiendo, de hecho, que las maneras de crear moneda y de resistir es a través de algo que le llamamos lo comunitario, de crear comunidad. Y esa creación de comunidad es fundamental para entendernos unos a otros, para tratar de generar vínculos interespecie, intergeneracionales, y para tratar de concebirnos de una manera diferente, de habitar el mundo de una manera diferente. Estoy poniendo a lo mejor otro tipo de ideas que no tienen que ver con cómo funciona la moneda, me disculpo un poco por eso, pero ese es el fondo de nuestra moneda. Entendemos que utilizar una moneda comunitaria es cambiar el paradigma de vida de una persona, es habitar de una manera diferente el mundo, y eso implica incluso superar la idea de individuo a una idea de colectividad, de comunidad. ¿Y cómo creamos comunidad en un mundo colapsado y en nuestro caso en una megalópolis como es la Ciudad de México? Ese es el gran reto y eso nos ha costado mucho ya mantenernos a lo largo de 15 años,
ya lo consideramos un éxito. Nuestra moneda busca generar capacidades productivas nuevamente entre las personas en una ciudad en donde la gente ya olvidó cómo sembrar la tierra, en donde la gente ya olvidó cómo producir las cosas básicas para su existencia. Entonces tenemos que recuperar esas capacidades productivas, esos saberes que vienen de nuestras familias, de nuestros antepasados, y tenemos que aprender también a bajar la tensión, la prisa, a bajar esa forma de vivir y vivir de una manera más consciente. A eso en el sur le hemos llamado buen vivir. ¿Qué implica el buen vivir para nosotros? Y eso es una reflexión en movimiento, que no tiene una respuesta única, pero esa es la reflexión a la que nos lleva la moneda comunitaria. Tenemos que entender qué implica el buen vivir, qué implica necesitar algo, y para eso creamos una teoría de las necesidades. Implica también entender cuáles son los vínculos que queremos construir, y en ese sentido, qué tipo de cuidados queremos, y ahí traemos mucho de la reflexión de la economía feminista, de la economía comunitaria, y ese tipo de cosas son con las que vamos caminando y vamos construyendo nuestra moneda. Hoy no hablé mucho de cómo funciona la moneda, tenemos un pequeño manual que sacamos hace algunos años, también es un folletito, un librito, en donde se explica cómo funciona la moneda, y mañana también vamos a platicar un poquito más sobre eso. Então, agora já ouvimos, temos ouvido diferentes apresentações sobre diferentes, distintas moedas. E, sem nada mais, eu queria dar a chance para vocês nos perguntarem sobre, porque estou consciente que vocês estão muito curiosos de saber mais sobre, fazer algumas perguntas para, pelo menos, alguns desses palestrantes. Então, qualquer pessoa com dúvida ou pergunta ou comentário pode levantar a mão e... Una pregunta para Jan. Bueno, primero felicitaros a todos porque han sido unas exposiciones muy interesantes. Y gracias, Claudia, por atravesar el charco, porque sin ti este encuentro no sería lo mismo, ¿eh? Muchas gracias a ti especialmente. Yo siempre he pensado que una comunidad rica, no en el sentido capitalista de la palabra, dinero, 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 no. Una comunidad rica es aquella que tiene múltiples monedas para satisfacer sus necesidades, entendiendo muy bien qué es lo que necesita y por qué. Entonces, me ha llamado la atención esta forma ya de estas ganas, este ánimo de tener multimonedas en el mismo territorio. Me gustaría que aprovecharas un poco para explicar qué os mueve, porque no me sorprende, y os felicito por ello, de que en vuestro país tan civilizado también haya gente que ha ido por vosotros. Eso significa que estáis haciendo las cosas bien, o grandes cosas. Pero aún así, ¿no? Estás hablando de 3 tipos más de moneda, una que aún no tiene nombre para la música, ¿no? ¿Qué es esto que os parece que eso tiene que ser así allí? No es... No, gracias por la pregunta. No es solamente una idea de Genève. Es una idea fundamental del nuevo pensamiento que tenemos que inventar. Estamos en el sistema mundial, el sistema monetario mundial internacional, en un sistema de monocultura. Y es muy frágil, muy frágil. Entonces tenemos que pensar en permacultura de las monedas. Permacultura de comunidades que encuentran los medios de comunicaciones y los medios de intercambio que son útiles para ellos. Entonces tenemos que
que repensar la tecnología, que repensar la manera muy globalizada de ver las cosas. Dejar a las personas inventar otras formas de democracia. ¿No? En el Le Monde, como Miquel, ¿cómo tenemos que hacer esa moneda en cualquier... No sé, depende de ustedes. No sabemos cómo lo hacen entre nosotros. Pero encontramos con la blockchain una tecnología que permite la horizontalidad, que permite algo muy horizontal y sin toma de poder en la tecnología. Eso está bien. Entonces, ¿cómo usamos esta tecnología para desenvolver comunidades autónomas? Y cada comunidad puede inventar esa forma de comunicar y de intercambiar. Y entonces cada comunidad puede inventar su moneda. Y todas las monedas a nivel local se van a crecer juntas, sin competición, simplemente como en la permacultura, que cada una protege un poco la otra y siguiendo su propia vida, sin meterse demasiado en la vida de los demás, ¿no? Siguiendo su propia vida sin demasiada ideología, simplemente trabajando juntos. ¿Alguien? ¿Más alguien? Eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia e também uma pergunta para o Jean sobre as vossas ideias de moeda. Para o Jean, você começou falando de uma moeda social, você falou de uma moeda de segurança social, ligada à segurança social. Fiquei curiosa para saber um pouco mais o que está sendo isso no contexto que referiu. E para a Cláudia, eu queria pedir se podias falar um pouquinho mais de como surgiu essa moeda no contexto da comunidade indígena. Como é que surge, sabendo que a economia indígena já tem de per si toda uma forma de acontecer que não precisaria da moeda para ser comunitária. Como é que surge uma ideia de moeda comunitária dentro da comunidade indígena? Por que surge? Como é que ela tem sido ao longo do tempo? Você pode falar um bocadinho sobre isso? Primero yo y después Yo hablé de una moneda de la CALI, de la Caja de Alimentación de Ginebra. En Ginebra, en Suiza, tenemos esta posibilidad democrática que unos ciudadanos proponen una ley o un cambio de la Constitución, se llama la iniciativa popular. Y hace 2 años, entró en la Constitución ginebrina el derecho a la alimentación. Y entonces el gobierno tiene que hacer algo, no saben lo que hacer, pero tiene que hacer algo. Y entonces hay un grupo de campesinos y de consumidores conscientes que decidieron de hacer una asociación para exigir una seguridad social de alimentación. Y entonces el sistema es el siguiente, cada uno paga la misma, cada uno tiene derecho a consumir en algunas tiendas, algunos comercios, algunos campesinos, la misma cantidad de alimentación. Pero cada uno paga un precio diferente. Yo pago 150 por mes y hay personas que pagan 30. Pero consumimos por 150
RATI, que es la moneda, independientemente de lo que hemos pagado. Asegura que las personas que no tienen medios, recursos, van a escoger una comida local, sana, buena, y que no están obligados de comer cualquier cosa lo más barato posible. Sí, nosotros, la moneda de la que hablé, que de hecho vamos a platicar más de ella mañana y tenemos cómo funciona en este librito, se llama Mixuca, está en la Ciudad de México y no es propiamente indígena, sino que está inspirada en muchos principios y conceptos indígenas, pero es curioso porque la primera moneda comunitaria en México sí surgió en una comunidad indígena, se llamó Boja y surgió en una comunidad que está en el centro del país, es un estado, bueno, el Valle del Mezquital, y pues justo de ahí surgió un poco la inspiración para el Tlaloc y en nuestro caso para después la Mixuca. Y bueno, surge, y nosotros hemos generado, apoyado, orientado diferentes monedas en México y algunas de ellas se han dado en un contexto indígena o indígena campesino, a veces mezclado. La última, por ejemplo, con la que hemos estado trabajando, se llama Teocintle, que es el nombre indígena al maíz nativo, al maíz primitivo. Ese primer maíz que con ayuda del hombre logró ser lo que hoy ya conocemos como elote. Esta metáfora es muy interesante porque refleja el vínculo de lo indígena con la naturaleza. En la manera en la que el indígena logró que el maíz pasara de ser teocintle, que era un grano todavía no tan gordito, no tan comestible, que costaba trabajo, porque era silvestre, y lo logró adecuar en un ancestro de la permacultura, ¿no? O sea, logró adecuarlo y logró que el maíz se convirtiera en un grano fundamental para la alimentación de los pueblos mesoamericanos. Así como eso, tenemos otras historias que a mí me vuelan la cabeza, como que los indígenas mayas enriquecieron la selva lacandona, la selva del sur de México. Es decir, las comunidades indígenas han logrado algo que la civilización actual no sabe. Y no solo es no destruir el medio ambiente, sino que con su existencia contribuir a enriquecer el medio ambiente. O sea, la idea de que somos los parásitos, como humanos, que somos los parásitos del planeta, es errónea. No es así. Podemos aprender a enriquecer nuestro ecosistema, nuestro territorio. Y eso es algo que saben muchas comunidades indígenas. En la Amazonía también pasaba igual, hicieron la Tierra Negra y lograron hacer mucho más rica la selva amazónica. Entonces, aprender de eso es lo que de alguna manera nos ha inspirado para crear cómo lo hacemos esto en nuestros contextos. Ahora donde vivimos en las ciudades, ¿cómo hacemos para enriquecer nuestros vínculos y nuestro lugar? Eso es algo de lo que intentamos en la Mixuca, pero más bien inspirados de lo que ellos han trabajado. Obrigado. Queria simplesmente acrescentar que ali no México o maíz o milho o alimento fundamental e ali às vezes diz, sem mais não há país, sem milho não tem país. Então, outras perguntas, comentários? Mais alguém? Então. Eu sinto curiosidade, non sei, por varias cousas, como tamén vai haber mañá outros talleres, non sei se poden desvelar certas cuestións. E, por outra parte, seguramente a maioría da xente xa coñece algunhas cousas que vou preguntar, pero
pero non os coñezo. Eu queria preguntarle a Capis, por sempre unha pregunta tan sinxela, como se obteñen as cunas? Como se obteñen? Muito fácil obtener e crear es diferente. Obtener, pues vender productos o servicios y obtener ayunas. Más crear ayunas, se crea ayunas, entra dentro de una categoría de monedas, que es de monedas UBI, Universal Basic Income, o de prueba de vida. En caso de Bitcoin, se prueba de energía, prueba de trabajo. En caso de Bitcoin, e contrariamente o caso de ayunas. Bitcoin é ouro, ayunas é agua. ¿No? Então, se tu formas parte da rede de confianza, que significa que 5 seres humanos ya te han conocido bien, esta es la parte de seguridad dentro de la blockchain, tienen que conocer bien para a testificar que tú eres un ser vivo y que vives más o menos en esa zona y te conocen, entonces formas a parte de co-creador y creas la misma proporción que todos los restos de seres humanos dentro de la ayuda. Esa es la forma. No hay como una dividendo universal, renta básica, como podemos pensar los gobiernos, que va a tener alta vida resuelta, sin hacer nada, porque todo depende de los consumidores. Al final, el valor de la moneda depende del valor de los intercambios. Entonces, ahora, el valor de una creación diaria, que se llama dividendo universal, más o menos 11 yunas, equivale como un café. Como si tú creas el valor de un café, como una gotita de agua que por cambiar un kilo de tomates necesitas un vaso de agua, por ejemplo, o depende de las comunidades, porque no tiene equiparación al euro. Eso es bonito, pero al mismo tiempo es complicado, porque es un ejercicio que deben hacer todas las comunidades, todas las empresas, todas las cooperativas, por dar un valor relativo y local a la ayuda. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Y allá me quedé con una curiosidad de que de esos ataques políticos, concretamente, ¿qué era lo que... ¿Por qué os atacaban? ¿Qué armas, qué argumentos utilizaban? Lo que ven, es español, ¿no? Sí. Lo que vemos hoy aquí en nuestros grupos son iniciativas locales, pero muy aisladas. Y entonces hay una posibilidad ahora de intentar no de hacer un tipo de internacionalismo basado sobre el nacionalismo de los estados, más un tipo de translocalismo, de pasar de un nivel a otro de manera negociada entre la gente que te gusta, con quien te gusta compartir algo al nivel más regional, o al nivel más continental tal vez. Y con las monedas particulares, las monedas temáticas, pues hasta tener una moneda global, mundial, que funciona por tu comunidad. Entonces, todas estas monedas pueden ser, la palabra es interoperabilidad, interoperativa, pero por eso mejor si están en las mismas herramientas, que sea fácil hacer un contrato, un pequeño contrato que entre esta moneda de Bolivia, esta moneda de Chile o esta moneda de Suiza comparten una visión
del cambio, que sea una hora, es como sugerimos un kilo de harina local, que sea el precio, porque con esto podemos hacer lo que propongo, escrito un pequeño manifiesto por una chain, por una cadena de los comunes. Y en este texto proponemos también la creación de una moneda mundial, que sea el monopano. La moneda vale lo que vale un kilo de harina local. Entonces, si quieres intercambiar entre Suiza y, no sé, el Togo, ¿no? El cambio no va a ser el mismo del Togo a Suiza que de Suiza al Togo, porque la moneda te da mucho más capacidad si la comparación a tu kilo de harina. Entonces, es un ejemplo. Entre muchos, pero tenemos que inventar muchas más cosas. Sino que, ¿qué piensas que es justo entre nosotros? Discutimos. Hacemos unas mesas redondas con mesas o sin mesas. Y hacemos una deliberación participativa y decidimos algo. Y después, este contrato le ponemos en la box, por ejemplo, porque para que los intercambios se hacen sin que cada uno tenga que calcular cada vez. Y si estamos de acuerdo, se hace. Y si queremos cambiar, cambiamos. É muito rápido, só partilhar convosco que numa área da subversão de alguém que não tem conta de banco, vocês são uma maravilha de soluções. Provavelmente vou querer falar um bocadinho com vocês todos, porque todas as vossas... Estar rápido, por favor. Estava dizendo que a maravilha desta grandes pessoas me estão incentivando a acreditar que há 20 anos tomei uma boa decisão de largar o banco e largar todas as coisas que não fazem sentido desse universo e descobrir que tudo o que estou fazendo tem lógica. Portanto, na verdade, é somente um contributo para o vosso trabalho. Obrigado. Muchas gracias. He olvidado cuando he hablado de la metáfora del barco, del gran barco de la globalización que se está hundiendo y que sumando todos estos proyectos de economía colaborativa lo haremos subir, pero ya no se llamará globalización, sino localización. Globalización. O translocalización.